Bendiciones para todos. Bendiciones para todos los que se encuentran conectados y asimismo también en esta hermosa mañana bendecimos a aquellos que han tenido algún inconveniente para conectarse. Amén. Sabemos que el Señor siempre está dispuesto para que tú y yo estemos aquí escuchando su palabra. Amén. Adorándole, alabándole. Pero se presentan situaciones difíciles en nuestras vidas. Entonces hoy le damos gracias a Dios por los que nos pudimos conectar. Y así le pedimos al Señor que quite todo piedra de tropiezo que quiera colocar el enemigo para los hermanos que todavía están intentándolo. Amén. En este hermoso día y bendecido por parte de Dios en su infinita misericordia y el cual por su gracia nos ha regalado, hoy 13 de junio del 2021, la palabra de Dios es sobre a la voz de Dios. Amén. Esa es la palabra que el Señor nos ha regalado para esta mañana, a la voz de Dios. Y quiero que me acompañen al libro de Salmos, al libro de los Salmos. Vamos a leer el Salmo 33 de los versículos del 1 al 9. Salmo 33 de los versículos del 1 al 9. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo, hacedlo bien, trayendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo, y fue hecho. Él mandó y existió. Bendita sea la palabra de Dios. Amén. Padre, en esta hermosa mañana te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú has hablado a mi vida, Señor, y asimismo hablarás a la de cada uno de tus hijos, Señor. En esta mañana, Padre, nos ponemos en tus manos y hablando tú a través de mi vida. Bueno, como les dije, a la voz de Dios. Dios tiene distintas formas de hablar. Amén. Así como lo hizo con Moisés cara a cara en el monte Sinaí, también lo hizo con Daniel a través de los ángeles, de sus ángeles. Él también habla de formas distintas y singular a cada uno de nosotros. Amén. Queda en nuestra parte el tener esa comunión diaria con Dios. Amén. Cada vez que tú tienes una comunión con el Señor, entras en un momento de una conversación con ese Dios maravilloso que tú y yo tenemos. Amén. De pronto tú te sientes que estás hablando tú solo y te levantas y no escuchaste respuesta de parte de Dios. Pero te puedo asegurar que en el transcurrir del día, el Señor te va a hablar. Amén. Es una comunión diaria para poder tener una conversación con Dios. Y debemos usar el discernimiento que nos dio para escuchar qué quiere que hagamos y qué no quiere y qué nos quiere decir. Cada vez que Dios habla, Él nos quiere decir algo. Amén. Le podemos recibir respuesta a lo que le estamos pidiendo. Lo que sí te puedo decir, que cada vez que Dios habla a nuestras vidas, esa palabra debe traer para nosotros paz, tranquilidad, sinceridad, serenidad. Debe traer fortaleza, debe traer aumentar nuestra fe. Amén. Pero hoy no te voy a hablar de lo que podemos sentir cuando Dios habla. Hoy te quiero hablar sobre las consecuencias que debe llegar a nuestras vidas cuando Él habla. Amén. Porque cada vez que nuestro Dios habla, hay unas consecuencias. Y la primera consecuencia que te quiero decir en esta hermosa mañana que Él nos ha regalado en su infinita misericordia es:
a la voz de Dios se establece la justicia. Quiero repetirte, a la voz de Dios se establece la justicia. Y en el mismo Salmo 33 vamos a leer los versículos del 4 y 5. Versículos 4 y 5 del mismo Salmo 33. No nos vamos a salir por ahora de este Salmo. Y dice, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Bendito sea el Señor. Cuando nuestro Dios habla, lo hace con imparcialidad. Amén. Cuando cada vez que Él habla, lo hace imparcialmente. No podemos esperar de Dios que Él atienda nuestras pretensiones o privilegie nuestros deseos. Amén. Recordar que siempre debemos pedir con justicia. Recordemos que Él es un Dios justo y que Él ama a la justicia. Amén. Y así mismo Él quiere que nosotros también seamos. Porque Él es un Dios que sobre todas las cosas, Él es justo. Y quiero que me acompañe un momento, y perdone que le había dicho que no nos íbamos a salir, pero vamos a Juan 8, del capítulo 8, perdón, Juan 8, de los versículos del 1 al 11. Quiero leer para ustedes algo, una historia que está relatada acá en la Biblia. Y dice la palabra de Dios. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentando él, les enseñaba. Y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aleluya. Qué palabra con un final tan hermoso, amén. En donde unos hombres traían a una mujer a punta de empujones, de insultos, de golpes, recorriendo gran parte de este pueblo donde estaba Jesús. Y llegan hasta donde estaba el maestro. Que estos hombres le preguntan o le dicen que esta mujer la cogieron en adulterio, en el propio acto de adulterio, y que la ley o Moisés dice de que había que apedrearla. Pero Jesús, en todo lo que tiene como esa parte de Dios y como esa parte de hombre, Él vio algo injusto en ese momento. Y nuestro Jesús le contesta, si alguien está libre de pecado, pues que lance la primera piedra, que sea el primero que le lance la piedra a ella. ¿Sabes? Ellos creían que el Señor iba a rendirse a las pretensiones que ellos tenían, o ese deseo que tenían de apedrar a esta mujer. Ya la venían acusando, la venían pues diciendo de las palabras que pudieron haberle dicho por todo ese pueblo.
querían llegar hasta el acto de apedrarla, hasta matarla. Pero Jesús, como justo, como el Hijo de Dios, como el que representaba en ese momento el Hijo de Dios aquí en la tierra, Él le lanza estas palabras. ¿Sabe? Y en ese momento dice que desde los más viejos, desde los más ancianos, hasta llegar hasta los más jóvenes, se fueron de ese lugar. Solo quedó Jesús y esa mujer a la cual acusaban. ¿Sabes? Eso que se convirtió, eso que había sido un acto de injusticia, en ese momento se convirtió en un acto de misericordia. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos acusado a nuestros hermanos? ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos lanzado palabras de acusación hacia alguien? Y Dios siempre está ahí porque Dios es un Dios justo. Y nos habla en nuestras vidas. Y nos hace entender entre lo más dentro de nuestras vidas de que no es así. De que Dios ama la justicia, que Dios es un Dios justo y que Él quiere que tú como y yo, que somos su creación, que somos sus hijos, también nos portemos como justos, seamos justos. Amén. Recordar que la justicia es de Dios. Ellos habían creado una trampa para tentar a Jesús. Ellos habían querido hacer de que Jesús quedara mal delante del pueblo, de los que estaban ahí en ese momento. Pero Jesús les contesta de una forma a la cual ellos fueron los que quedaron mal. En ese momento nadie se preguntó de los que estaban alrededor y que acusaban a esta mujer, ¿dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre el cual habían cogido en acto de adulterio con esta mujer? Solo a la mujer a la que venían acusando, solo a la mujer a la que venían diciéndole palabras, solo a la mujer a la que venían a apedrar. ¿Y dónde estaba el hombre? Ese hombre podía estar ya en su casa, podía estar en cualquier otro lugar o podría estar hasta también entre ellos. ¿Sabes? Dios es un Dios justo. Y cada vez que Él habla a nuestras vidas es para establecer su justicia. Amén. Esa es una de las consecuencias de la voz de Dios. Establecer su justicia. El mostrar que ese acto que ellos estaban haciendo injusto hacia esta mujer, había algo que podía hacer para ella de misericordia. Como puede ser para cada uno de los que nosotros en algún momento hemos acusado. No podemos olvidar que tú y yo, si hoy estamos aquí, es por la misericordia de Dios. Si en algún momento a nosotros también nos acusaron, cuando no conocíamos del Señor. Y hoy, por la gracia de Dios, tú y yo conocemos a ese Dios maravilloso, misericordioso, bondadoso y sobre todo justo. Amén. Eso era lo que el Señor les enseñó en ese momento a esos hombres. No quedó ninguno. Y si no quedó ninguno de los que lo acusaban, menos Jesús la iba a condenar. Ese es nuestro Dios, al cual tú y yo adoramos y alabamos. Amén. Segundo, a la voz de Dios, cosas nuevas suceden. Aleluya. A la voz de Dios, cosas nuevas suceden. En el mismo Salmo 33, vamos a leer el versículo 6. Y dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Bendita sea la palabra de Dios. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El poder creativo de la voz de Dios lo podemos observar desde Génesis. Amén, desde la creación,
Cuando el Señor decía, se haga la luz y la luz fue hecha. Amén. Hasta el Apocalipsis, con la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Su poder creativo es ilimitado. Amén. El poder del Señor creativo es ilimitado. El Señor sigue creando en estos tiempos, creó en el pasado, en el presente y seguirá creando en el futuro porque Él es un Dios creador. Amén. Y cosas nuevas tienen que suceder en nuestras vidas cada vez que el Señor habla a ti y a mí. Porque esa voz que llega a nuestras vidas, que llega a nuestra alma, tiene que transformar, tiene que hacer algo nuevo en nosotros. Si tú y yo escuchamos la voz de Dios, si tenemos los oídos afinados para la voz de Dios, esa voz cada vez que entra a nosotros, tiene que transformar desde nuestro exterior hasta nuestro interior. Amén. Porque así es la voz de Dios. Nuevas cosas deben de pasar en nosotros. Quiero que me acompañen a Juan 11, versículos 38 al 44. Dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Aleluya. Lázaro, ven fuera. Algo que ya había sucedido, ya no se podía hacer nada, ya no se podía echar marcha atrás. Ya Lázaro había muerto. Ya tenía tanto tiempo que su cuerpo ya tenía mal olor. Ya no iba a poder pasar algo de lo que ellos esperaban. Amén. Pero nuestro Jesús estaba ahí. Nuestro Jesús, quien le había dado una palabra a Marta y a María por la vida de su hermano, llegó en ese momento y lanzó esa palabra, amén. Lázaro, levántate. Lo que no podía ya suceder, sucedió. Eso que esperaban que sucediera anterior, sucedió en este tiempo. Pasó algo nuevo en ese momento. Y te puedo decir que tanto para la vida de Marta y María, y asimismo de Lázaro, esta familia, algo nuevo sucedió cuando escucharon la voz de Jesús, cuando escucharon la voz de nuestro Dios. Amén. Algo nuevo sucedió. Este hombre se levantó con todo lo que tenía, todas las vendas que tenía a su alrededor. Y te puedo decir, de parte de Dios, que este hombre fue transformado en ese momento. Asimismo, Marta y María, sus hermanos y los que se encontraban a su alrededor. Porque cada vez que nuestro Dios habla, cosas nuevas tienen que pasar. Amén. Cosas nuevas tienen que pasar en nuestras vidas. Transformación tiene que haber dentro de nosotros cada vez que nuestro Dios nos habla. Él es Dios. Y Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Amén. Tercero, a la voz de Dios se manifiesta su soberanía. Amén. A la voz de Dios se manifiesta su soberanía. El mismo Salmo 33, el versículo 7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Amén.
¿Sabes? Dios estableció límites que muchas veces no podemos entender, pero su fin es nuestra propia preservación. Aleluya. Dios estableció límites. Amén. Y tú y yo muchas veces no podemos entender, pero el fin de lo que Dios está hablando es para preservar, amén, y para bendecir nuestra vida. Aleluya. La naturaleza tiene límites que ella misma respeta, pero el ser humano se siente, o tú y yo nos sentimos con la capacidad de cuestionar pensando que sabemos más que nuestro Dios. Que lo que tú y yo queremos es mejor que lo que Dios quiere para nuestras vidas. No recordando de que Él es un Dios soberano, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Dios. ¿Sabes? Tú y yo no podemos pensar que lo mejor para nosotros es lo que nosotros sentimos o lo que nosotros queremos. ¿Sabes? Lo mejor para nosotros es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es lo mejor. Dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti y para mí. Él quiere lo mejor. Aunque muchas veces no entendemos por qué no suceden o por qué pasan las cosas. Porque nosotros queremos de que sean a nuestra manera, a nuestra forma de ver las cosas, pero Dios quiere algo mejor para ti y para mí. Ahí se manifiesta la soberanía de Dios. Él es un Dios soberano. Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios bondadoso y sobre todo es un Dios fiel, que sabe lo que es mejor para ti y para mí. Amén. En el libro de Lucas 22, de los versículos 39 al 42, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aleluya. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes? Jesús sabía que era lo mejor. Jesús, esa parte de Dios, ese 100% de Dios en ese momento, sabía que era lo mejor. Pero esa parte humana sentía miedo, tenía temor, pero él sabía a qué había sido enviado aquí a la tierra. Él sabía que sobre todas las cosas él tenía que hacer la voluntad del Padre para enseñarnos a nosotros que lo primordial es hacer la voluntad del Padre. Él sabía que tú y yo necesitábamos de ese momento en el cual él pudo haber dicho, Señor, yo no quiero ir. Señor, yo sé que voy a padecer y voy a sufrir, yo no quiero ir. Pero en ese momento de dolor, lo que él podía sentir en su alma, en su corazón, en su carne, él decidió hacer la voz, hacer la voluntad del Padre. Que dice que es buena, agradable y perfecta. Amén. Muchas veces nosotros pedimos por algo y vamos como en la dirección de decirle, Señor, hazlo, Señor, hazlo, Señor, hazlo, Señor, hazlo. Y el Señor quiere hacer otra cosa. ¿O cuántas veces no te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Y el Señor quiere algo diferente. Recordar de que Él es soberano, que Él sabe que es lo mejor para ti y para mí. O para esa persona a la cual pedimos. ¿Sabe? En esos momentos difíciles por los cuales estamos padeciendo hoy en día, es mejor
la voluntad de Dios que nuestra voluntad. La voluntad de Dios siempre va ceñida a lo mejor para ti y para mí. La voluntad nuestra siempre va a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos, pero Dios quiere algo mejor. Amén. Eso Él quiere para nosotros. Cada vez que escuchamos esa voz de Dios, no solamente establece la justicia, no solamente suceden nuevas cosas, sino también se manifiesta su soberanía. Ese es nuestro Dios, al que tú y yo creemos, al que tú y yo seguimos, al que por el cual hoy estamos en pie, estamos escuchando este mensaje, y que yo sé que Él está hablando a cada uno de ustedes como me ha hablado a mí. Y recordar que sobre todas las cosas Él es un Dios soberano, que Él es el Señor de señores. Amén. Cuarto, a la voz de Dios tenemos certeza. Aleluya. Versículo 9 del mismo Salmo 33 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Aleluya. Bendita sea la palabra de Dios. Las escrituras nos sirven de testimonio, amén, de la veracidad y de la palabra de Dios, que todo lo que está escrito en este libro se ha ido cumpliendo uno a uno. Y faltan muchas cosas por cumplirse, pero tú y yo debemos estar completamente seguros que se van a cumplir. Amén. La voz de Dios se manifiesta en este libro. Él nos ha mostrado todo lo que pasó, lo que está pasando en el presente y lo que se presentará en el futuro. Ese es nuestro Dios. Mira, todas las promesas de juicio se han ido cumpliendo fielmente. Si tú te colocas a leer o nos ponemos a leer sobre lo que va a pasar antes que el Señor Jesús venga, muchas cosas han pasado. Guerra, pestes, terremotos, manifestaciones de la naturaleza. Todo ha ido pasando. Amén. Porque la voz de Dios, debemos tener certeza de que va a suceder todo lo que Él nos dice. Y así mismo para tu vida y para mi vida, si Dios te ha prometido algo, si Dios te ha hablado a ti y tú y yo hemos escuchado la voz de Dios en este momento, y Él nos dice algo, se va a cumplir en tu vida y en mi vida. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Él nos dice algo, nuestras vidas llegan a nosotros, eso tiene que cumplirse. Así como se han cumplido gran parte de las Escrituras. Amén. Tú y yo debemos tener la certeza de que se va a cumplir. Por fe. Por fe se va a cumplir cada una de las promesas que tiene Dios para ti y para mí. Yo lo creo en esta hermosa mañana. Si tú lo crees, dile, Señor, yo creo que tú lo que me has dicho se va a cumplir. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Mira, no sé por qué el Señor en este momento me hace que tú y yo lo repitamos. Hay un mover del Espíritu Santo en cada lugar ahora mismo en este momento. Y no es por mí, es para la gloria de Dios. Pero si el Señor te ha prometido algo para tu vida o para mi vida, dile, Señor, yo sé que se va a cumplir. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. En mi vida se han cumplido muchas de las promesas de Dios. Y en otras estoy esperando. Amén.
Se cumplió el nacimiento de mi hija. Cuando ya no había de dónde, el Señor permitió de que Génesis naciera. Se ha cumplido en mi vida de que hoy esté predicándolo a ustedes. ¿Sabes? Mi Dios me mostraba, y abro un paréntesis, Dios, cuando antes de partir acá al pastorado con mi esposa, Dios me mostraba muchas veces el sector de mi casa. Y Lucho es vecino mío desde niños. Y Lucho conoce tanto como yo la necesidad que hay alrededor de donde yo vivía, donde yo prácticamente viví toda mi niñez. Y hay mucha necesidad todavía para Dios, de parte de Dios ahí, en ese lugar. Y que hoy yo tenga, o parte de Dios tengamos una iglesia cerca al lugar donde yo me crié, es porque Dios lo que me prometió lo está cumpliendo en mi vida. Que hoy no estamos presencial, pero pronto estaremos presencial y nos encontraremos y así en los alrededores de donde yo me crié, llegue la gente a ese lugar. Yo lo creo y lo veré en el nombre poderoso de Jesús. Y muchas promesas sé que Dios te la ha puesto a ti en tu corazón. Y créele a ese Dios maravilloso y créele a ese Dios misericordioso. Aunque muchas veces se ponga la cosa diferente, pero tú tienes que creerle a Dios. Porque si Dios te habló a ti con esa voz, tú tienes que tener certeza de que se va a cumplir en tu vida. Amén. En el libro de Habacuc, dice en el capítulo 2, versículo 3, dice esto. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aleluya. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aleluya. Espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. Ese es nuestro Dios. Mira, lo que Él te ha prometido, aunque esté tardándose, aunque se esté demorando, vendrá, se cumplirá. Se cumplirá porque Dios es un Dios fiel. Porque Dios te ama, porque nos ama. Porque tú y yo debemos tener la certeza que lo que Él nos dijo se va a cumplir. Hoy, Señor, nos está recalcando eso, que quede grabado en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestra alma, que lo que Dios te ha dicho a ti y a mí se va a cumplir en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Muchas veces anhelamos escuchar la voz de Dios, pero pensando en que nos diga lo que queremos escuchar. Amén. Que sea la palabra, que sea una palabra de prosperidad, de abundancia, etcétera. Olvidando el verdadero efecto que produce su voz. Muchas veces nosotros queremos escuchar cuando nos habla y dice, tú vas a ser próspero, tú vas a tener riqueza, tú vas a tener gran bendición, tú vas a tener, ¿sabes? Pero el Señor quiere decirte algo mejor. ¿Sabes? El dinero no lo es todo. Cuando yo te hablo que Dios, o te digo que Dios te continúe bendiciendo, quiere decirte que el amor de Dios te rodee. No tanto en la parte material, sino que Dios vaya contigo donde tú y yo vayamos. Que la paz del Señor y la presencia de Dios esté dentro de nosotros. Hay momentos que esperamos de que digan, no, vas a ser próspero, vas a tener esto, vas a tener lo otro. No. ¿Sabe? La voz de Dios tiene que producir algo mejor en ti, sentir algo mejor, como el establecimiento de su justicia,
como la manifestación de su poder creativo, como la expresión de su soberanía o la firmeza de su veracidad. Eso es lo que esas son las consecuencias que debemos tener cuando escuchamos la voz de Dios. Amén. La invitación de Dios en esta hermosa mañana que nos ha regalado, como siempre le digo, en su infinita misericordia, es estar dispuesto a escuchar lo que tiene por decir nuestro Dios, confiando que es lo mejor para nosotros. Amén. Mira, no hay alguien que quiera algo mejor para ti y para mí que nuestro Dios. Muchas veces nuestros padres hacen cosas para hacernos sentir que es lo mejor para nuestras vidas. Pero sabe, Dios sabe lo que es mejor. Cuando Él habla, nos quiere enseñar. Cuando Él habla, quiere que se cumplan las cosas, que pasen las cosas. Ese es nuestro Dios maravilloso. Y esa es nuestra invitación en esta hermosa mañana de parte de Dios. Que estemos dispuestos siempre a escucharlo. Amén. Y confiando que lo que Él nos va a decir es lo mejor para ti y para mí. Padre, en esta hermosa mañana, Señor, te bendecimos y te glorificamos, amado. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque sabemos, Padre, que nunca regresa vacía. Que ya no regresa vacía, Señor. Que algún efecto hace, Señor, en el que la escuchamos, Padre. Aquí estamos, Señor, en esta hermosa mañana en la cual tú nos has hablado, Señor. Donde nos has dicho, Padre, que tu voz establece justicia, amado. Donde nos has dicho que tu voz, Señor, deben suceder cosas nuevas. Donde nos has dicho, Padre, que debe manifestarse su soberanía cuando tú hablas. Donde también nos dijiste, Señor, que debemos tener certeza cada vez que tú nos hablas, amado. Hoy, Señor, esta palabra ha quedado grabada en nuestro corazón y en nuestra mente. Señor, que sea edificación para nosotros. Y asimismo, Señor, sea edificación para otros que le escuchen, amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias por hablarnos, Padre. Gracias por bendecirnos, Señor, con tu voz. Hoy, Señor, nos disponemos a escucharte. Hoy nos disponemos, Señor, a tener más tiempo contigo, Padre, para poder hablar, para poder escuchar esa voz, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, mis hermanos. Bendiciones.